Mi esposo me escribió un mensaje: voy a llegar tarde. No me llames. Encontré a alguien que realmente me entiende. Le respondí: entonces quédate con ella. No vuelvas. 15 minutos después, tenía 50 llamadas perdidas. Qué irónico. El hombre que pensó que me derrumbaría sin él, entró en pánico justo cuando dejé de esperarlo. Voy a llegar tarde. No me llames. Encontré a alguien que realmente me entiende. Miré el mensaje de Miles en la pantalla de mi teléfono. Estaba en la sala de descanso del hospital, después de un turno de 12 horas. Mis uniformes aún estaban húmedos por el sudor del esfuerzo de hacerle RCP a un paciente que no sobrevivió. Mis manos, lo bastante firmes como para reiniciar corazones, temblaban mientras sostenían el teléfono. 10 años de matrimonio, y eligió esas 20 palabras para terminarlo. Ni siquiera mereció una llamada. Dejé mi café sobre la mesa, aún lleno, y tecleé: entonces quédate con ella. No vuelvas. Antes de continuar, si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propio matrimonio, te invito a suscribirte y darle like al vídeo. Es gratis, y ayudas a que más mujeres sepan que no están solas. Las luces fluorescentes del descanso zumbaban sobre mi cabeza. En el mostrador, una caja abierta con restos de pastel de cumpleaños. El glaseado rosado se derretía bajo la luz blanca. «Feliz cumpleaños, Jennifer», decía. La ironía no se me escapó. Ahí estaba yo, presenciando la muerte de mi matrimonio junto a la celebración de otra persona. Pero lo extraño fue que no lloré. No grité. No lancé el teléfono contra la pared como en las películas. Solo caminé hasta el fregadero y me lavé las manos con agua hirviendo, observando cómo el día se escurría por el desagüe. El señor Rodríguez no había sobrevivido a la cirugía. Mi matrimonio tampoco. Al menos el señor Rodríguez luchó por quedarse. Ese domingo por la mañana, apenas 4 días atrás, le había preparado el café a Miles exactamente como le gustaba: 2 cucharadas de azúcar y leche de avena en su taza especial, la del Congreso en Denver. Él estaba sentado en la mesa de la cocina, desplazando el pulgar sobre su teléfono con ese movimiento mecánico que yo conocía de memoria. Cuando puse la taza frente a él, levantó la cara para darme nuestro beso de cada mañana. Reflejo, nada más. Sus labios estaban secos, distraídos, ya en otro lugar. «Reunión urgente con un cliente», dijo sin mirarme. «Puede que me retrase». Quise preguntarle qué tipo de cliente tiene emergencias en domingo. Pero solo asentí y lo vi salir, dejando su anillo de boda sobre el mostrador, como ya había hecho 3 veces esa semana. «Me molesta para escribir», me había explicado una vez, mostrándome la pequeña marca en su dedo, como si esa huella fuera prueba de su dedicación al trabajo. Caroline, mi jefa de enfermeras, asomó la cabeza por la puerta del descanso. «¿Estás bien? Llevas 20 minutos aquí». 20 minutos. Había estado de pie frente a ese fregadero 20 minutos, leyendo y releyendo esas 20 palabras. Perfecta simetría. «Estoy bien», respondí, secándome las manos con las toallas ásperas que me dejaban la piel enrojecida. Solo necesitaba un momento. Ella me observó con esa intuición que todas las enfermeras desarrollamos, la capacidad de detectar el dolor que los pacientes intentan ocultar. «Tómate tu tiempo. Allá afuera estamos cubiertas». La verdad es que lo había visto venir desde hacía meses, quizás más. Todo empezó con pequeños detalles. Dejó de preguntarme cómo había sido mi día. Dejó de notar cuando trabajaba dobles turnos. Y comenzó a mencionar a Julia, de su firma de consultoría, con esa ligereza calculada de quien intenta sonar casual. Julia tuvo una idea brillante para la cuenta Peterson. Julia se quedó hasta tarde ayudando con la presentación. Julia realmente entiende la visión. Julia. Hasta su nombre sonaba como el de alguien con tiempo para clases de yoga y catas de vino. No como alguien que llega a casa con sangre ajena en los dedos. Hace 6 meses, cuando a Miles lo ascendieron a socio principal, fuimos a ese restaurante caro del centro para celebrar. Yo llevaba el vestido negro que él me había regalado en nuestro aniversario, el único que me hacía sentir como alguien diferente a una enfermera agotada.
Pero él pasó toda la cena escribiendo mensajes, la cara iluminada por la luz del teléfono, sonriendo ante textos que yo no podía ver. ¿Quién es?, pregunté, fingiendo despreocupación. Julia. Me felicita. Entiende lo duro que he trabajado para esto. Ella lo entiende. Ella comprende. Las palabras se clavaron en mi pecho como metralla. ¿Cuándo dejé de entenderlo yo? ¿O simplemente dejó de permitirme hacerlo? Saqué mi teléfono y revisé nuestro historial de mensajes. Conversaciones rutinarias sobre la lista del supermercado y pagos de facturas. Sus respuestas se volvían cada vez más cortas. Las mías, cada vez más esforzadas. La última conversación real que habíamos tenido fue 3 semanas atrás, cuando le envié una foto de nuestro viaje a la costa, hace 5 años. ¿Recuerdas esto?, le escribí. Él respondió con un emoji de pulgar arriba. Un pulgar arriba por 5 años de recuerdos. Nuestros amigos pensaban que teníamos el matrimonio perfecto. Mi madre aún nos llamaba su pareja favorita, lo cual era cruel, considerando que soy hija única. El mes pasado, en el club de lectura, Susan me dijo: «Qué suerte tienes de que Miles sea tan atento. Dave no organiza una cita desde hace años». Yo sonreí y bebí mi vino, sin mencionar que Miles tampoco planeaba nada. Que nuestra última cita había sido yo comiendo comida para llevar sola mientras él trabajaba hasta tarde. Que había empezado a ofrecerme voluntariamente para los turnos nocturnos solo para evitar el silencio que llenaba nuestro apartamento. La puerta del descanso se abrió otra vez. Era Angela, de pediatría, que venía a sacar su almuerzo del refrigerador. ¿Noche difícil?, preguntó, al ver mi expresión. El señor Rodríguez no lo logró, dije. Era verdad, aunque no toda la verdad. Ella me dio una palmada en el hombro. Lo siento. Nunca se hace más fácil, ¿verdad? No, nunca. La muerte nunca se hace más fácil. Ni las que llegan de golpe, ni las que ves venir desde lejos. Ni en la unidad de cardiología, ni en los matrimonios que se apagan mientras aún intentas resucitarlos. Miré mi teléfono una vez más. Ningún mensaje nuevo. Ningún no quise decir eso, ni un hablemos. Solo esas 20 palabras colgando entre nosotros como un diagnóstico que nadie quiere escuchar. Terminal. Inoperable. Nada más que hacer. El café que había dejado sobre la mesa se había enfriado, una película aceitosa formándose en la superficie. Lo vertí en el fregadero y observé cómo giraba hasta desaparecer. 10 años. 3.650 días, más o menos. Y todo terminó con un mensaje de texto, enviado mientras yo intentaba salvar la vida de otra persona. Regresé al pasillo. Mis zapatillas blancas chirriaban sobre el linóleo, el sonido familiar de la unidad de cardiología dándome la bienvenida otra vez. Monitores pitando. Respiradores soplando. Corazones luchando por seguir latiendo. El mío ya se había detenido. Solo que no lo había notado hasta esa noche. El resto del turno se volvió un caos controlado. La señora Chin, en la habitación 302, sufrió un paro a las 11:30. Su familia había discutido con nosotros todo el día sobre su orden de no reanimar, insistiendo en que su madre querría que hiciéramos todo lo posible, pese a los documentos que decían lo contrario. Realicé compresiones sobre su frágil pecho, sintiendo las costillas crujir bajo mis palmas mientras su hija me gritaba que lo intentara con más fuerza. Logramos traerla de vuelta después de 18 minutos. Duró apenas 1 hora antes de sufrir otro paro. La segunda vez, su hijo me tomó del brazo. No estás haciendo lo suficiente. Te rendiste con ella. Quise decirle que, a veces, intentarlo con más fuerza significa saber cuándo detenerse. Que el corazón de su madre estaba cansado. Que ella ya estaba lista, aunque él no lo estuviera. Pero no lo hice. Solo aparté suavemente su mano y llamé a seguridad. Ellos lo escoltaron hasta la sala de espera mientras su madre moría por tercera y última vez, tranquila, sin público. Cuando regresé a la sala de descanso a las 9 de la noche, mis uniformes parecían los de alguien que acaba de salir de una zona de guerra.
La sangre de la línea arterial de la señora Chin se había rociado sobre mi pecho cuando se soltó durante las compresiones. Los pies me ardían dentro de las zapatillas gastadas. La espalda me dolía como si llevara el peso del hospital entero sobre ella. Horas inclinada sobre camas, ajustando monitores, sosteniendo las manos de personas que temían dejar ir. Caroline me interceptó junto a la máquina de café. Adeline, tenemos que hablar. Sabía lo que venía. Llevaba semanas observándome, cada turno extra, cada festivo que me ofrecía cubrir, cada fin de semana que pasaba aquí en lugar de en casa. Has trabajado 6 turnos dobles este mes, dijo con una voz suave, pero firme. No es sostenible. Estoy bien. Necesito el dinero. Estamos ahorrando para... Me detuve. ¿Para qué estábamos ahorrando? ¿Para esas vacaciones que Miles seguía posponiendo? ¿Para la casa que decía que aún no podíamos permitirnos, a pesar de su ascenso? Cariño, dijo Caroline, con ese tono de quien ha visto demasiado, llevo 20 años en esto. Sé cuando alguien está huyendo de algo. Solté una risa tensa. ¿Huyendo? Apenas puedo caminar después de hoy. No sonrió. ¿Todo bien en casa? La pregunta quedó flotando entre nosotras. 3 meses atrás habría respondido sí sin dudar. 2 meses atrás quizás habría vacilado. Esa noche, cubierta de sangre ajena y agotada más allá de lo soportable, ni siquiera podía fingir. Debería revisar a mis pacientes, murmuré. Caroline apoyó una mano en mi hombro. La oferta sigue en pie. Si necesitas hablar. Asentí y me escapé hacia la sala de descanso. El espacio estaba vacío, solo yo y el zumbido eterno de la máquina expendedora. Caí en una silla de plástico y saqué el teléfono para escribirle a Miles que llegaría tarde. Y entonces lo vi. Su mensaje, enviado hacía apenas 3 minutos. Voy a llegar tarde. No me llames. Encontré a alguien que realmente me entiende. Al principio no lo asimilé. Lo leí con la misma frialdad con la que se leen las dosis de un medicamento o los resultados de laboratorio. Despegada. Clínica. Luego mi cerebro alcanzó a mi corazón, y cada palabra detonó en secuencia. Encontré a alguien que realmente me entiende. El zumbido de la máquina se volvió más fuerte. O tal vez era la sangre rugiendo en mis oídos. La luz fluorescente parpadeó sobre mí, proyectando sombras que bailaban en el piso manchado. Alguien había dejado una revista médica abierta sobre la mesa, en un artículo sobre arritmias cardíacas. La ironía de leer sobre corazones irregulares mientras el mío olvidaba cómo latir con normalidad. Mis manos no temblaron cuando escribí la respuesta. Eso me sorprendió. Estas mismas manos, que habían temblado intentando salvar a la señora Chin, que habían temblado cuando su hijo me acusó de no importarme lo suficiente. Ahora estaban firmes, seguras, mientras tecleaban. Entonces quédate con ella. No vuelvas. Presioné enviar y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. La máquina expendedora siguió emitiendo su respiración mecánica, como un ventilador que mantiene con vida algo que debería haberse permitido morir con dignidad. Me levanté y fui al baño. En el espejo, bajo la luz cruel, me observé. Sangre en los uniformes, ojeras profundas, el cabello escapando de la coleta que había hecho a las 6 de la mañana. Pero mi rostro estaba sereno, resuelto, como si acabara de tomar una decisión médica crítica que todos los demás eran demasiado emocionales para aceptar. De vuelta en la sala de descanso, apagué el teléfono por completo y lo guardé en mi casillero. Luego regresé al pasillo. ¿Todo bien?, preguntó Angela al cruzarse conmigo. Perfecto, respondí, y lo decía en serio. Las siguientes 3 horas deberían haberse sentido eternas, una tortura. Pero pasaron con una claridad cristalina. Actualicé los registros con una concentración impecable. Administré medicamentos con precisión casi zen. Cuando el señor Patterson, en la habitación 308, se quejó de su manejo del dolor, ajusté la dosis sin el habitual debate interno sobre si fingía. Cuando la enfermera nueva falló en colocar una vía, guié sus manos con una paciencia que no sabía que tenía. A medianoche,
Caroline me encontró reorganizando el armario de suministros. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Inventario. El turno de la mañana siempre se queja de que no encuentra nada. Se apoyó en el marco de la puerta. Has estado diferente esta noche, y eso me asusta más que si te vieras derrumbada. Alineé las cajas de gasas con precisión militar. Quizás por fin entendí algo. ¿Quieres compartirlo con la clase?, bromeó con suavidad. La miré. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de este trabajo? No es la muerte. Tampoco las familias que nos culpan. Ni siquiera los turnos de 12 horas. Es volver a casa con alguien que no entiende por qué lo hacemos. Que no comprende por qué nos quedamos hasta tarde para sostener la mano de alguien. ¿Por qué lloramos en el coche después de perder a un paciente? ¿Por qué regresamos día tras día, incluso cuando este trabajo nos rompe? La expresión de Caroline se suavizó. ¡Ay, cielo! No busco compasión, dije, volviéndome de nuevo hacia las cajas. Solo digo que por fin entendí algo. No puedes hacer que alguien te entienda. O lo hace, o no lo hace. Y si no lo hace, me encogí de hombros. Forzarlo es como hacerle RCP a alguien que lleva 1 hora sin pulso. Solo terminas rompiendo costillas por nada. Me observó unos segundos más. Necesitas irte a casa después del inventario. Adeline, te lo digo en serio. Me iré a la 1. Lo prometo. Se marchó, pero antes volvió a apretar mi hombro. Ese pequeño gesto de comprensión significó más que 10 años de Miles preguntando ¿cómo estuvo tu día?, sin escuchar jamás la respuesta. A las 12:45 terminé el armario. Cada suministro en su lugar, cada etiqueta mirando al frente. Orden en medio del caos. Control donde aún podía encontrarlo. Me cambié los uniformes manchados de sangre en el vestuario, metiéndolos en una bolsa de desechos biológicos con una satisfacción extraña. La sangre no era mía. El dolor tampoco. Por una vez, la tragedia le pertenecía a alguien más. Mi teléfono seguía apagado en el casillero. Cualquier mensaje que me esperara podía esperar para siempre. El ascensor del estacionamiento olía a cigarrillos viejos y decepción. Apreté el bolso contra el pecho, aún con las zapatillas del hospital que chirriaban sobre el suelo metálico, y observé los números descender. B1. B2. B3. Mi coche estaba exactamente donde lo había dejado 14 horas antes, cuando todavía tenía un matrimonio. El motor encendió al tercer intento. Debería haberlo llevado al taller semanas atrás, pero Miles siempre se encargaba de los autos. Otra cosa más que tendría que aprender a manejar sola. Ese pensamiento debería haberme asustado. En cambio, me produjo una extraña emoción, como si alguien me hubiera entregado un permiso oficial para convertirme en otra persona. Portland, a medianoche, se veía diferente cuando conducías hacia la libertad en lugar de hacia casa. Las calles brillaban por la lluvia reciente. Los letreros de neón se reflejaban en los charcos como acuarelas desvaneciéndose unas dentro de otras. Pasé frente a la cafetería donde Miles y yo tuvimos nuestra primera cita. Luego, la librería donde solíamos pasar las tardes de domingo, antes de que los domingos se convirtieran en su jornada laboral permanente. Y el bar donde celebramos nuestro último aniversario, hace 6 meses. Se marchó temprano para atender una crisis. Por supuesto. El supermercado 24 horas apareció como un oasis. Aparqué torcido, ocupando 2 lugares. Porque podía. Porque ya no había nadie que comentara mi forma de conducir. Porque las pequeñas rebeliones eran necesarias esa noche. Las luces fluorescentes del interior hacían que todos parecieran enfermos. O quizás era yo, al verme reflejada en las puertas automáticas. Tomé un carrito, aunque solo necesitaba 2 cosas. El pino Unoir caro que habíamos estado guardando para una ocasión especial reposaba en el estante superior, cubierto de polvo, esperando con paciencia. $48 por una botella de vino me habían parecido una locura hacía 6 horas. Ahora me parecía una ganga para celebrar mi independencia. El pasillo de los helados se extendía ante mí como una promesa congelada. Miles odiaba el de menta con chispas de chocolate.
Decía que sabía a pasta dental. Agarré 2 envases. Después tomé el de café, ese que decía que era demasiado amargo. Y el de cheesecake de fresa, el que consideraba demasiado dulce. Mi carrito se convirtió en un monumento a todo lo que había renunciado por el bien de la convivencia. El cajero, un chico con orejas perforadas y mirada cansada, pasó los productos sin hacer comentarios. ¿Noche larga?, preguntó al fin. Del mejor tipo, respondí, sorprendiéndonos a ambos. El trayecto hasta nuestro apartamento, mi apartamento, me corregí mentalmente, tomó 12 minutos. Los conté uno a uno, consciente de que era la última vez que haría ese recorrido como una mujer casada fingiendo que todo estaba bien. Mañana lo recorrería como otra persona. Alguien que compró helado de menta a medianoche sin sentir culpa. El estacionamiento del edificio estaba casi vacío, salvo por los sospechosos habituales. El viejo Honda del señor Kim, el Tesla rojo de la pareja tecnológica del 4º piso. El lugar de Miles, vacío, como siempre. Su ausencia se había vuelto tan rutinaria que ya ni la notaba. Subí por las escaleras en lugar del ascensor. Necesitaba sentir mi cuerpo moverse, demostrarme que aún era capaz de avanzar. 4º piso. Las llaves parecían más pesadas que nunca. Las sostuve sabiendo que estaba a punto de entrar a un espacio que ahora podía rehacer a mi manera. El apartamento estaba oscuro, exactamente como lo había dejado esa mañana. Sin luces encendidas para mi regreso. Sin una nota en el mostrador. Sin señales de que alguien hubiera estado esperando, o preocupado. Pero el silencio era distinto. Antes había sido opresivo, cargado de todo lo que no se decía. Ahora se sentía expectante, como la pausa antes de que empiece una canción. Encendí todos los interruptores, inundando el lugar con una luz que Miles habría llamado desperdicio. La sala cobró vida y, de pronto, lo vi todo con claridad. El sofá gris que había elegido mientras él estaba en un congreso. El cuadro abstracto que él dijo que parecía una explosión de pintura, pero que yo colgué igual, aprovechando uno de sus viajes. El estante lleno de mis revistas médicas y de sus libros de negocios, aún con el plástico intacto. Nuestras vidas separadas, conviviendo bajo el mismo techo como fines de semana de padres divorciados. Mi teléfono yacía en silencio dentro del bolso. Sabía que debía encenderlo, enfrentar la avalancha de mensajes que me esperaba. En lugar de eso, abrí el vino. Sin usar el sacacorchos especial que Miles había insistido en comprar. El sabor me supo a rebeldía y alivio. Recorrí cada habitación con la copa en la mano, viendo nuestra vida por lo que realmente era. La habitación de invitados que él convirtió en oficina y donde pasaba casi todas las noches. El baño, con su colección de perfumes caros y mi champú del supermercado. El dormitorio, con la cama king size que se sentía abarrotada incluso cuando él viajaba. Finalmente, me quedé en el pequeño balcón, mirando la ciudad. Saqué el teléfono. Mi dedo vaciló sobre el botón de encendido. En cuanto lo encendiera, todo se volvería real. El mensaje, mi respuesta, el final. Todo grabado en la memoria digital como una cicatriz. Presioné el botón. La pantalla se iluminó a las 10:47 de la noche. Durante 3 segundos, nada pasó. Y luego llegó la avalancha. Llamada perdida de Miles. Llamada perdida de Miles. Otra más. Las notificaciones se apilaban tan rápido que no alcanzaba a leerlas. El teléfono vibraba sin parar, como si tuviera una convulsión. 53 llamadas perdidas. 28 mensajes de texto. 6 mensajes de voz. Todos de él. Deslicé el dedo por los mensajes, cada uno mostrando una fase del duelo en tiempo real. Eso sonó mal. No lo quise decir así. Adeline, por favor, llámame. Esto es ridículo. Estás exagerando. Tenemos que hablar. ¿Dónde estás? Sé que estás leyendo esto. No puedes terminar un matrimonio por un mensaje. Contesta, por favor. Lo siento. No es lo que piensas. Julia no significa nada. Voy a casa. ¿Dónde estás?
Esto no es propio de ti. Me estás asustando, Adeline. Por favor. Te amo. Leí esa última en voz alta, frente al horizonte de Portland. Te amo. 3 palabras que esa mañana lo habrían significado todo. Ahora sonaban como billetes falsos, sin valor, casi insultantes. Entre los mensajes desesperados de Miles, encontré 3 de Sophie. Miles acaba de llamarme, ¿estás bien? Adeline, ¿qué está pasando? Suena desesperado. Llámame. No te juzgo, solo me preocupo. Le respondí. Mejor que bien. Él eligió quedarse hasta tarde con alguien que lo entiende. Yo solo hice que fuera permanente. Abre esa botella de Malbec que guardabas. Mañana celebramos. Su respuesta fue instantánea. Santo cielo. Sí. Vino, pañuelos y dinero para la fianza listos si hace falta. Reí. Reí de verdad. De pie, sola, en mi balcón, casi a las 11 de la noche. La ciudad se extendía frente a mí. Miles de luces, miles de ventanas, cada una albergando una vida distinta. ¿Cuántas de esas vidas estarían atrapadas en matrimonios como el mío? ¿Cuántas personas estarían en balcones como este, leyendo mensajes desesperados de alguien que solo recuerda que te ama cuando ya es demasiado tarde? El teléfono volvió a sonar. Miles, otra vez. Vi su foto llenar la pantalla, los dos en la costa, entrecerrando los ojos por el sol, su brazo alrededor mío como si realmente quisiera estar ahí. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Luego lo borré sin escuchar. El vino sabía mejor con cada sorbo. Las luces de la ciudad se difuminaban, por el alcohol o por las lágrimas, no lo sabía. Ni me importaba. Levanté la copa hacia Portland. Por los desconocidos tras las ventanas iluminadas. Por la chica del supermercado con los piercings. Por mí. Brindé con mi copa hacia la noche y dije, en voz baja, como si alguien pudiera escucharme. Por Caroline, que supo que algo no andaba bien. Por la señora Chin, que luchó hasta que no pudo más. Por Sophie, que tenía el vino listo y dinero para sacarme de la cárcel si hacía falta. Y por nosotras mismas, por entendernos, porque al final eso es lo único que realmente podemos controlar. Mi teléfono volvió a iluminarse. Otra llamada de Miles. La número 54. Lo puse boca abajo sobre la mesa del balcón y entré a comer helado de menta con chispas de chocolate directamente del envase. Por primera vez entendía que sabía la libertad. El helado se había derretido hasta convertirse en una sopa verde cuando por fin me fui a la cama. Dejé el envase sobre la mesa del salón, una pequeña rebelión contra las reglas de Miles sobre no comer en la sala. A las 6 de la mañana, mi alarma no sonó, porque nunca me dormí. Pero en lugar de sentir agotamiento, me sentía encendida, eléctrica, como si mi cuerpo hubiera descubierto una nueva fuente de energía alimentada por pura determinación. Llamé al hospital a las 7, escuchando el tono mientras preparaba café en la prensa francesa que Miles nunca usaba porque era demasiado trabajo. Unidad de cardiología, habla Angela. Soy Adeline. Llamo para reportarme enferma hoy. Yo nunca llamaba enferma. 3 años sin una sola ausencia, ni en temporadas de gripe, ni con intoxicaciones, ni aquella vez que me lastimé la espalda moviendo el equipo de ejercicio de Miles, ese que jamás tocó. ¿Estás bien? Ayer te noté diferente, preguntó Angela. Estoy perfecta. Solo tengo asuntos personales que atender. Hubo una pausa. Caroline mencionó que quizás necesitabas un tiempo. Cuídate, ¿sí? Lo haré, respondí, y colgué. Luego llamé al banco. Mientras esperaba en la línea, me quité el anillo de bodas de la mano izquierda y lo pasé a la derecha. La marca que dejó en mi piel parecía una cicatriz que, con el tiempo, se borraría. Washington Federal, le atiende Cheryl. ¿Cómo puedo ayudarla hoy? Necesito separar una cuenta conjunta. Su voz adoptó ese tono cuidadoso que la gente usa cuando presiente una historia detrás. ¿Puedo ayudarla con eso? ¿Estarán presentes ambos titulares de la cuenta? No. Solo yo. 20 minutos después, entré a la sucursal del centro.
Cheryl resultó ser una mujer de unos 60 años, con ojos amables y uñas perfectamente cuidadas. No comentó nada sobre mi ropa arrugada del día anterior ni sobre el hecho de que estaba separando mis finanzas a las 9 de la mañana de un jueves. ¿Cómo desea dividir los fondos?, preguntó, los dedos listos sobre el teclado. Exactamente a la mitad. No quiero ser vengativa. Ella asintió y empezó a teclear. Los números que aparecieron en su pantalla me hicieron darme cuenta de cuánto habíamos ahorrado sin gastar en nada que realmente nos diera alegría. Sin vacaciones, porque Miles siempre estaba demasiado ocupado. Sin conciertos, porque encontraba la música en vivo caótica. Sin cenas bonitas, porque prefería hacer contactos en eventos de trabajo a los que yo nunca era invitada. ¿Necesitará nuevos cheques?, preguntó Cheryl. Todo nuevo, respondí. Nueva cuenta, nuevas tarjetas, todo. Ella sonrió. Apenas. Un nuevo comienzo. El más fresco posible. A las 10:30, ya estaba de vuelta en el apartamento con una nueva cuenta bancaria, cheques temporales solo con mi nombre, y el número de teléfono de Tommy, el cerrajero, escrito en un pequeño post-it que Cheryl me entregó discretamente. Es mi sobrino, explicó. Ha ayudado a muchas amigas en transiciones. Tommy llegó en una furgoneta que tenía pintado en grande Fresh Start Lax. Demasiado obvio para ser real, pero ahí estaba. ¿Señorita Crawford?, preguntó. Así es. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 años, con tatuajes en los brazos y un cinturón de herramientas que inspiraba confianza. Estudió las cerraduras con atención profesional. ¿Problemas con el novio? Con el esposo. Bueno, con el futuro ex-esposo. Asintió con comprensión y empezó a sacar sus herramientas. Se sorprendería de cuántas llamadas recibo los jueves. Algo tienen los jueves que hacen que la gente se dé cuenta de que merece algo mejor. Mientras trabajaba, me contó historias. La mujer que cambió sus cerraduras tras descubrir que el perfil de citas de su esposo seguía activo. El hombre que descubrió la infidelidad de su esposa por las recomendaciones compartidas de su cuenta de Netflix. La pareja que cambió las cerraduras el mismo día y tuvo que encontrarse en el pasillo para reírse del absurdo. Te ves bastante tranquila para todo esto, comentó mientras instalaba el tercer cerrojo. Trabajo en cardiología. Cuando has reiniciado un corazón con tus propias manos, cambiar cerraduras no parece tan dramático. Touche, dijo sonriendo, probando la llave nueva. El sonido del clic fue satisfactorio, definitivo. ¿Quiere todas las copias? Cada una de ellas. Me entregó un llavero con 4 llaves. Estas cerraduras son a prueba de ganzúas, de golpes y de exes, dijo con una media sonrisa. Ese último no es un término técnico, pero debería serlo. Cuando Tommy se fue, me quedé de pie en medio del apartamento, sosteniendo las llaves nuevas y observando lo que quedaba por hacer. La presencia de Miles estaba en todas partes, y al mismo tiempo, en ninguna. Sus cosas seguían ahí, pero ¿cuándo fue la última vez que realmente estuvo presente? Empecé por su oficina. Revistas de inversión a las que estaba suscrito pero jamás había leído. Premios de su empresa, todos iguales, alineados en un estante. El escritorio ajustable que insistió en comprar, pero que casi nunca usó, prefiriendo trabajar desde la cama o el sofá. Cada objeto fue a parar a las cajas que había conseguido en la licorería. Su contenido anterior era más honesto sobre su propósito que cualquier cosa de Miles. Después fueron sus relojes. 6 en total, cada uno más caro que el anterior, y casi todo sin uso. El Rolex que su padre le regaló y que decía que era demasiado formal. El reloj inteligente que consideraba demasiado casual. El Omega antiguo que compró para celebrar su ascenso. Lo usó una vez para presumirlo y luego lo abandonó. En el dormitorio, sus trajes colgaban como fantasmas elegantes. Los doblé con cuidado, como nos enseñaron a tratar las pertenencias de los pacientes, con respeto por lo que fueron, no por lo que significaron. Sus corbatas, ordenadas por color y casi intactas. Sus zapatos, relucientes, alineados como soldados que jamás habían visto una batalla. El baño fue lo más tardado.
Su rutina de cuidado facial costaba más que mi pago mensual del préstamo estudiantil. Sus frascos de colonia estaban organizados por temporada, aunque siempre usaba la misma. El cepillo eléctrico que había cambiado 3 veces en 2 años, siempre buscando la limpieza perfecta para su sonrisa perfecta. Encontré cosas que había olvidado. La tarjeta de aniversario que le di el año pasado, aún dentro del sobre, sin abrir. Una foto de nuestra luna de miel, escondida detrás de sus productos para el cabello. El reloj que ahorré durante meses para regalarle en su cumpleaños número 30, aún en su caja, con la etiqueta puesta. A las 2 de la tarde, 11 cajas se apilaban junto a la puerta, testigos de cartón de un matrimonio que había terminado mucho antes de la noche anterior. Yo solo había sido la única que seguía intentando reanimarlo. Mi teléfono sonó. La extensión del portero. Señorita Crawford, la voz de Marcus sonó profesional, aunque podía oír la duda al otro lado. El señor Bennett está aquí. Su llavero parece estar desactivado. Podía escuchar a Miles al fondo, su voz cortante, llena de frustración. No está fallando. Algo anda mal con el sistema. El sistema funciona perfectamente, le dije a Marcus, el portero. Su acceso fue revocado. Sus cosas están empacadas junto a la puerta. ¿Podrías ayudarlo a cargarlas? Por supuesto, señorita Crawford. Ah, y Marcus. Es señorita Crawford de manera permanente, a partir de ahora. Entendido, señorita Crawford. Lo anotaré en el sistema. Colgué y me quedé allí, observando las cajas apiladas junto a la puerta. A través del intercomunicador se oía el ascensor llegando, la voz profesional de Marcus y luego la de Miles, aguda, elevándose con cada palabra. Mi teléfono sonó de inmediato. Adeline, ¿qué demonios es esto? Su voz crepitaba por el altavoz, alternando entre la furia y algo que sonaba peligrosamente parecido al miedo. Hola, Miles. Caminé hacia la cocina, necesitaba algo que hacer con las manos. Comencé a lavar la taza de café de esa mañana. La prensa francesa que él nunca aprendió a usar. ¿Las cerraduras? ¿Las cajas? ¿Qué es esto? ¿Estás teniendo algún tipo de colapso mental? No, dije, secando la taza con precisión quirúrgica. Estoy teniendo un despertar. Hay una diferencia. Esto es una locura. Estás siendo completamente irracional. ¿Todo por un mensaje de texto? Coloqué la taza en el estante, perfectamente alineada con las demás. No fue un mensaje, Miles. Fue un mensaje honesto, después de años de todo lo contrario. No sé ni qué significa eso. Significa que al fin me dijiste la verdad. Que encontraste a alguien que te entiende. Julia, ¿verdad? La de tu empresa. Silencio. Luego, el tono defensivo. Julia es una colega. Trabajamos en proyectos juntos. ¿Proyectos? Reí, pero sonó amargo. ¿Así lo llaman ahora? No ha pasado nada. Todavía, respondí. Pero querías que pasara. Lo has querido durante meses. Cada vez que hablabas de sus brillantes ideas, de sus estrategias innovadoras, de cómo entiende tu visión. Has tenido una aventura emocional, Miles, aunque no la hayas tocado. No estás distorsionando las cosas. No, las estoy aclarando. Dijiste encontré a alguien que me entiende. Tiempo presente. Encontré, no podría encontrar o tal vez encuentre. Ya la encontraste. Yo solo me estoy apartando para que puedas disfrutar de esa comprensión sin que yo estorbe. Escuché su respiración entrecortada a través del teléfono. De fondo, los golpes sordos de Marcus cargando las cajas al ascensor. Cada uno sonaba como una parte más de nuestro matrimonio siendo retirada del edificio. ¿Y a dónde se supone que voy? Su voz se había encogido, la ira se desinflaba en algo más pequeño. A lo de Julia. A casa de tu hermano. Al hotel ese de estancia prolongada que usabas para tus supuestas emergencias laborales. No lo sé, Miles, pero ya no es mi problema. Eres mi esposa. Era tu esposa. Ahora soy la mujer que respeta tu necesidad de ser comprendido por alguien más.
Colgó. 20 segundos después, volvió a llamar. Tenemos que hablar de esto en persona. No, no tenemos. No puedes simplemente terminar 10 años de matrimonio por... Tú lo terminaste, Miles. Yo solo estoy manejando la logística. Esta vez, cuando colgó, no volvió a llamar enseguida. Me quedé en la cocina, con la luz de la tarde entrando por las ventanas que él había querido cubrir con cortinas opacas. La paz se sentía irreal, como la calma que sigue a un tornado, cuando revisas si todavía tienes todas las extremidades. A medianoche, mi teléfono vibró. No era Miles. Un número desconocido, con un mensaje largo. Hola, Adeline. Soy Julia, de la firma de Miles. Quiero que sepas que entre nosotros no ha pasado nada físico. Hemos tenido conversaciones profundas sobre trabajo y sobre la vida, pero jamás cruzaría esa línea con un hombre casado. Ha existido una conexión emocional, sí, y tal vez surgieron sentimientos que no deberían, pero te juro que no actuamos sobre ellos. Miles está completamente dedicado a ti. Habla de ti todo el tiempo. Estas noches largas han sido por el proyecto Morrison. Bueno, a veces también hablamos de cosas personales, pero eso es normal entre colegas. Creo que estás malinterpretando nuestra química profesional. ¿Podemos hablar de mujer a mujer? Nunca quise que esto pasara. Lo leí 3 veces. Y en cada lectura entendí más. Nada físico significaba que lo habían pensado. Sentimientos que no deberían confirmaba lo que ya sabía. Habla de ti todo el tiempo, estaba en pasado, y seguramente se refería a quejas. Química profesional era solo otra forma de decir aventura emocional. No respondí. A la mañana siguiente, a las 7:30, sonó el teléfono. La madre de Miles, Margaret, llamaba desde Scottsdale, donde vivía en una comunidad de retiro que costaba más que una hipoteca. Adeline, cariño, ¿qué es esta tontería que estoy escuchando? Dijo, sin saludo previo. Buenos días, Margaret. Miles me llamó anoche, histérico. Dice que lo encerraste fuera, que cambiaste las cuentas del banco. Así no funcionan los matrimonios. Casi me reí. Margaret, en su tercer matrimonio, dándome lecciones sobre cómo funcionan los matrimonios. Miles encontró a alguien que lo entiende mejor. Estoy respetando esa elección. Los hombres dicen tonterías cuando están estresados. No puedes tomarte cada palabra al pie de la letra. Puedo. Y lo estoy haciendo. Estás renunciando muy fácilmente después de todo lo que construyeron juntos. ¿Qué construimos, Margaret? De verdad. ¿Una vida en la que él trabaja 18 horas diarias y yo ceno sola? ¿Dónde pasa más tiempo con Julia que conmigo? Eso no es un matrimonio. Es solo compartir una dirección postal. Su voz se quebró apenas. ¿Y quién va a cuidar de él? Tiene 37 años y gana 200.000 al año. Creo que sabrá arreglárselas. Pero su ansiedad, ya no son mi responsabilidad. Me colgó. Una especie de tradición familiar, supongo. 2 horas después, Sophie apareció con lo que llamó su kit de emergencia para divorcios. 2 botellas de vino, chocolate caro, pañuelos y su tablet cargada con anuncios de departamentos. Me encontró subida en una escalera, pintando la pared del salón de color coral. Ok, esto no era lo que esperaba, dijo, dejando las bolsas sobre la mesa. ¿Qué esperabas? ¿Llantos, cama deshecha, platos rotos? Algo así. Ya hice mis llantos, por entregas, dije, sin dejar de pintar. Cada vez que él eligió el trabajo sobre nosotros, cada vez que mencionó a Julia, cada vez que cené sola. Ya no me quedan lágrimas. Sophie me observó en silencio unos segundos, viendo cómo las pinceladas firmes cubrían el beige que Miles decía que era relajante. ¿Sabes qué? Dijo al fin. Nunca me cayó bien. Solté casi el pincel. ¿Qué? Era condescendiente. ¿Recuerdas tu cena de cumpleaños, cuando te corrigió la pronunciación del vino? ¿O en la fiesta de Navidad, cuando explicó tu propio trabajo frente a todos? Era agotador. Todos lo pensamos, pero tú parecías, no sé,
decidida a hacerlo funcionar. Decidida a ser ciega, querrás decir. No. Comprometida con tus votos. Hay una diferencia entre rendirse y saber cuándo detenerse. Tú supiste cuándo detenerte. Terminamos de pintar juntas, las dos salpicadas de gotas de color coral que parecían confeti de celebración. El color transformó por completo la habitación, la volvió cálida donde antes era fría, viva donde antes parecía un espacio estéril. Va a volver, dijo Sophie, lavándose las manos manchadas de pintura. Los hombres como Miles siempre lo hacen. Cuando Julia se dé cuenta de que ahora está realmente disponible, saldrá corriendo. Y cuando tenga que lavar su propia ropa, cocinar y cargar con su propio peso emocional, vendrá arrastrándose de regreso. Tal vez, respondí, retrocediendo para admirar la pared coral, ya seca y vibrante. Pero yo no estaré aquí. Al menos, no de la forma en que él necesita que esté. Sophie se fue esa tarde después de ayudarme a mover los muebles, dejando el espacio finalmente con una sensación de pertenencia. Mía. Completamente mía. Estaba contemplando la pared, brillante bajo la luz cálida del atardecer, cuando el timbre sonó a las 8:30. Miré por la mirilla. Era David, el hermano de Miles, con esa expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. David, dije al abrir la puerta, sin moverme para dejarlo pasar. Déjame adivinar. Intervención de emergencia. Acomodó su viejo maletín de mensajero, el mismo que llevaba desde la universidad. ¿Puedo pasar? Volé desde Seattle. Volaste desde Seattle por Miles, no por mí. Adeline, por favor. Solo escúchame. Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Se detuvo al ver la pared coral, los muebles reacomodados, el vacío donde antes estaban las cosas de su hermano. Vaya, ya, no terminó la frase. Se sentó con cuidado sobre los nuevos cojines, como si fueran a explotar. ¿Café? Pregunté, dirigiéndome a la cocina. Por favor. Lo preparé en la prensa francesa, usando las tazas amarillas alegres que Miles había desterrado al fondo del armario. David sacó su laptop, y casi solté una carcajada. ¿En serio hiciste una presentación de PowerPoint? Sus orejas se pusieron rojas. Soy analista. Así proceso las cosas. Abrió una presentación titulada Implicaciones financieras y emocionales del divorcio. La primera diapositiva mostraba estadísticas sobre tasas de divorcio. La segunda, un desglose de bienes compartidos. En la quinta, hablaba del costo promedio de los procesos legales en Oregón. Tuve que esforzarme por no reír. David, esto es muy completo, pero... Ha estado llamándome a las 2 de la mañana, me interrumpió de pronto, cerrando la laptop. Todas las noches desde el jueves. Llorando. Miles no llora. Exacto. No lloró ni cuando murió papá. Ni cuando su primera startup fracasó. Pero ahora tengo mensajes de voz suyos, a las 2 de la mañana, sollozando mientras me habla de la pronunciación correcta de las marcas de máquinas de espresso. Está de luto, dije. Pero no por mí. Está de luto por la idea de mí. No por la realidad. Hay una diferencia. Dice que cometió un error. Que Julia fue solo un síntoma, no la enfermedad. Lo sé. David cerró la laptop despacio. Pareces muy tranquila con todo esto. Estoy muy tranquila. Y eso es lo que preocupa a todos, ¿no? Que no me esté desmoronando según el calendario esperado. Él bebió un sorbo de café en silencio, con gesto incómodo. Mamá llega mañana. Tu madre ya me llamó. Lo manejé. No, la tuya. Me llamó cuando no pudo comunicarse contigo. El estómago se me hundió. Por supuesto que lo había hecho. A la mañana siguiente estaba de vuelta en el hospital, tratando de concentrarme en la administración de medicación, cuando Caroline se me acercó. Tienes una visita en el vestíbulo. Mi madre habría ido directo al apartamento. Así que esto tenía que ser otra persona. Bajé al lobby y la vi, Julia, sentada en una de las sillas de la sala de espera, con los tacones cruzados y la mirada inquieta. Se veía más pequeña ahí, fuera de su entorno, desentonando entre las familias preocupadas y la luz dura del hospital.
Necesito 5 minutos, dijo en cuanto me vio, poniéndose de pie. Estoy trabajando. Por favor. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero por favor. La conduje hasta la cafetería. Me compré un café, solo para tener algo que hacer con las manos. Ella se sentó frente a mí, visiblemente ensayando lo que iba a decir. Yo no soy ese tipo de mujer, empezó. ¿Qué tipo de mujer? La que destruye matrimonios. No destruiste nada que no estuviera roto ya. Su compostura se resquebrajó un poco. No pasó nada físico. Ya lo dijiste en tu mensaje. Pero sí pasaron cosas emocionales. Conversaciones. Conexiones. Se retorció los anillos, piezas de diseñador que probablemente valían más que mi salario mensual. Yo pensé que él era infeliz. Parecía tan perdido. Estaba perdido en su propio ego. En su necesidad de ser admirado. Y tú se lo diste. No era mi intención, yo. ¿Qué pensabas que iba a pasar, Julia? ¿Que podrían tener conversaciones profundas por siempre sin consecuencias? ¿Que yo seguiría existiendo en segundo plano mientras ustedes dos conectaban sobre estrategias revolucionarias? Ella se estremeció. Él dijo que ustedes se estaban distanciando. Nos estábamos distanciando, sí. Porque él se estaba acercando a ti. Le dije varias veces que trabajara en su matrimonio. ¿Antes o después de esas conversaciones nocturnas sobre su visión compartida? Julia se levantó abruptamente. Solo quería que supieras que me transfiero a la oficina de Chicago. ¿Huyendo? Empezando de nuevo. Como tú. Caminó hasta la salida, pero se detuvo en el umbral. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Lo aceptarías de nuevo? No. Incluso si cambiara, lo haría por las razones equivocadas. Para recuperarme, no para mejorar. Y eso no es amor. Se fue. Sus tacones resonaron por el pasillo como un reloj que marcaba el final de algo. Terminé mi café frío y volví a mis pacientes. A personas cuyos corazones, al menos, si querían ser salvados. Esa tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. ¿La señora Bennett? Preguntó una voz profesional. Aquí la doctora Patricia Reeves. Su esposo ha reservado una sesión de emergencia de terapia de pareja para mañana a las 2. No somos una pareja, doctora Reeves. Ah, él parecía bastante insistente. Mencionó que estaban pasando por un desacuerdo temporal. No es temporal. Nos estamos divorciando. Ya veo, dijo, y su tono clínico vaciló un poco. ¿Puedo ser franca? Sonaba muy alterado cuando llamó. Tal vez le beneficiaría una terapia individual. Excelente sugerencia. Debería decírselo. Lo haré. ¿Señora? Señorita. Señorita Crawford. Señorita Crawford, suena usted sorprendentemente centrada. ¿Está recibiendo algún tipo de apoyo emocional? Sí, respondí, sonriendo con cansancio. De mí misma. Por primera vez en años. Apenas había llegado a casa cuando vi el coche de mi madre estacionarse frente al edificio. La observé desde la ventana mientras bajaba con 2 fuentes de cazuela y una expresión de juicio que podía distinguir desde 4 pisos arriba. Entró con su copia de la llave y se detuvo en seco al ver la pared coral. Adeline Mary Crawford, ¿qué has hecho? Redecoré. Dejó las cazuelas sobre la mesa y comenzó su inspección visual, señalando los huecos vacíos. ¿Dónde está la máquina de espresso? Se la llevó Miles. ¿Y el televisor inteligente? ¿Y el sistema de sonido? Saqué el teléfono y le mostré los estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años. El 87% de nuestras compras conjuntas las pagué yo. Él contribuyó el 13%. Y casi siempre en cosas que llevaban su nombre o que servían para impresionar a sus colegas. Mi madre siguió las cifras con el dedo, frunciendo el ceño. ¿Pagaste tus propios regalos de aniversario? Sí. A veces él se olvidaba y luego me reembolsaba. Cuando se acordaba. Se dejó caer en el sofá recién acomodado. Eugene está a 3 horas en coche. ¿Y no pudiste llamarme tú misma? ¿Para decirte qué? ¿Para decirte qué?
Que por fin me defendí a mí misma. Que ya terminé de fingir que todo está bien. Que necesitaba a mi madre. No, mamá. No la necesitaba. Eso es lo que nadie parece entender. No necesito que me salven, ni intervenciones, ni cazuelas de consuelo. Necesito que confíen en que sé exactamente lo que estoy haciendo. Mi madre miró alrededor del apartamento, viéndolo quizá por primera vez como mío, no como nuestro. El coral es bonito, admitió en voz baja. Le da más luz al lugar. Se quedó a cenar. Las dos comimos su cazuela en un silencio cómodo. Dejó la segunda en mi congelador, me besó la frente como cuando tenía 12 años, y se marchó de regreso a Eugene sin intentar arreglar nada más. Aquella noche dormí mejor que en meses. Las siguientes 3 semanas pasaron en una mezcla de turnos en el hospital y pequeñas libertades personales. Compré cortinas que Miles habría detestado. Volví a leer. Recordé cómo sonaba mi propia risa. Hasta que un día, durante el cambio de turno, Caroline me interceptó con esa mirada suya que solo significaba una cosa. Tenía chismes demasiado jugosos para guardárselos. Vi a tu ex anoche, dijo, fingiendo organizar unas carpetas que ya estaban perfectamente ordenadas. Ah, ¿sí? En ese bar pretencioso de vinos, en Pearl Street. Con una morena que parecía preferir una endodoncia antes que estar ahí. Tenía que ser Julia. Seguramente. Él intentaba hablarle, inclinándose hacia ella, y ella, simplemente revisando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando pidió la bebida. Los ojos de Caroline brillaban con una mezcla de triunfo y deleite. El karma es una cosa hermosa, ¿verdad? Esperé sentir satisfacción. Pero no llegó. En su lugar, sentí una oleada inesperada de tristeza. No por nosotros, ni por lo que habíamos perdido, sino por él. Por Miles. Por el hombre que había tenido tanto miedo de ser ordinario, que destruyó todo lo verdadero en busca de algo que solo brillaba desde lejos. Es triste, dije finalmente. Caroline frunció el ceño, sorprendida. ¿No te alegra? ¿Por qué me alegraría ver a alguien que amé siendo miserable, aunque lo merezca? Esa tarde decidí enfrentar el último vestigio de su presencia. El armario. El último territorio ocupado. Detrás de los abrigos de invierno que nunca usaba, encontré una caja que había olvidado por completo. Dentro había viejos diarios de Miles, algunas corbatas que jamás se puso y, al fondo, una libreta de cuero que no reconocí. No debería haberla abierto, pero lo hice. Las entradas databan de hacía 5 años, justo después de su primer ascenso. Su letra, normalmente tan ordenada, era casi frenética en algunos pasajes. Adeline salvó una vida hoy. Literalmente reinició un corazón con sus manos. Yo vendí software a gente que no lo necesita. ¿Cómo compito con eso? Otra entrada. Ella nunca me hace sentir pequeño, pero me siento pequeño a su lado. Es tan firme, tan segura. ¿Qué pasará cuando se dé cuenta de que se casó con alguien inferior? Y la que me quitó el aliento. La amo tanto que me aterra. ¿Qué pasa si un día descubre que soy ordinario? ¿Qué pasa si se va? Tal vez, si me alejo primero, al menos emocionalmente, dolerá menos cuando eso ocurra. Me quedé sentada en el suelo del armario, rodeada de ropa para donar y recibos de impuestos, entendiendo por fin que Miles no se había desenamorado de mí. Se había desenamorado de sí mismo. Y en lugar de enfrentarlo, buscó validación en alguien que no lo conocía lo suficiente como para ver a través de su fachada. Julia vio al consultor exitoso. Yo veía al hombre que sufría ataques de pánico antes de las presentaciones. Julia veía confianza. Yo veía al niño que aún buscaba la aprobación de su madre a los 37 años. Ella entendía su fachada. Yo entendía sus cimientos. Y eso lo aterraba más que perderme. Mi teléfono vibró. Número desconocido, pero en la vista previa del mensaje reconocí el nombre de un bufete de abogados. 1 hora después, llegó un mensajero con un sobremanila que pesaba más de lo que debía. Dentro, los papeles del divorcio con la firma de Miles ya estampada. El mensaje del abogado era breve. El señor Bennett desea agilizar el proceso. Ha aceptado todos sus términos.
Todos mis términos. Ni siquiera había presentado términos aún. Extendí los papeles sobre la mesa de la cocina, la misma donde habíamos compartido 10 años de cafés matutinos. Su firma lucía temblorosa, nada parecida a su caligrafía meticulosa de siempre. Me había cedido todo, el apartamento, los ahorros, incluso cosas que nunca pedí. Parecía una nota de suicidio redactada en lenguaje legal. Firmé mi nombre con la misma mano firme con la que solía firmar certificados de defunción en el hospital. Otro final documentado, testificado, archivado. La tinta se secó rápido, azul oscuro sobre el papel blanco. Oficial. Irreversible. 2 días después, me crucé con Paul en el supermercado. El mejor amigo de Miles desde la universidad, su padrino de boda, el que había jurado que Harper sería buena para él. Llevaba pizzas congeladas y cerveza, el clásico kit de supervivencia de un hombre hospedando a un amigo con el corazón roto. Adeline. Parecía incómodo, casi arrepentido de haberme encontrado. Hola, Paul. Nos quedamos entre los pasillos de verduras congeladas e helados, sin saber cómo romper el silencio. Está quedándose en mi casa, dijo al fin. En el sofá. Eso es bueno. No debería estar solo. Paul soltó una risa amarga. Julia lo dejó. Bueno, no lo dejó exactamente, porque nunca vivieron juntos, pero le dijo que necesitaba espacio. Para procesar. ¡Qué ironía!, dije simplemente. Él asintió. Llora, ¿sabes? Todas las noches, mirando las fotos de su boda en el teléfono. Dice que lo arruinó todo por alguien que ni siquiera lo quería tanto. Que ella se enamoró de la idea de él, y él, de la idea de ser comprendido sin tener que mostrarse vulnerable. Paul se acomodó el cesto de compras. Sabe que es demasiado tarde. Sabe que no puede arreglarlo. Pero, Adeline, nunca lo había visto así. Es como si recién ahora despertara y entendiera lo que tenía. A veces la gente necesita perder algo para entender su valor. Respondí. Eso suena frío. No, dije, eligiendo el helado caro, ese que Miles decía que era una locura pagar tanto por azúcar. Eso suena honesto. Y la honestidad fue lo que faltó desde el principio. Paul me observó por un momento. ¿Te ves bien? Feliz. Estoy llegando ahí. No te molestará. Me lo prometió. Pero me pidió que te dijera, si te veía, que lo siente. De verdad lo siente. No espera nada. Solo quería que lo supieras. Asentí, pagué mi helado y dejé a Paul entre sus pizzas congeladas y el peso del arrepentimiento de su amigo. Esa noche me senté en el balcón con el buen helado y mi teléfono. Abrí las fotos de nuestra boda, las que había escondido en una carpeta meses atrás. Nos veíamos tan jóvenes. Tan seguros. La sonrisa de Miles llegaba hasta sus ojos, una expresión que no le veía desde hacía años. Yo lo miraba como si realmente hubiera colgado la luna. Tal vez alguna vez lo hizo. Antes de tener miedo a las alturas. Y decidir bajarla. Eliminé la carpeta, no por rabia, sino por bondad. Por ambos. Hay cosas que deben quedarse enterradas para que otras puedan crecer. La carpeta vacía me devolvía la mirada desde la pantalla del teléfono, donde antes vivieron 10 años de recuerdos. Ahora, solo espacio en blanco. Cerré la aplicación, dejé el móvil a un lado y terminé mi helado mientras las luces de Portland titilaban debajo, como promesas que por fin estaba lista para hacerme a mí misma. 6 meses después, estaba de pie en otro tejado, con una copa de champaña en la mano. La misma ciudad se extendía ante mí, pero todo lo demás había cambiado. Sophie y Caroline habían insistido en celebrar mi ascenso como jefa de la unidad cardíaca justo en el lugar donde Miles me había propuesto matrimonio 11 años atrás. La ironía no se le escapaba a ninguna de nosotras. Por Adeline, dijo Sophie, alzando su copa, que salvó su propio corazón con la misma precisión con la que salva a los demás. Por no necesitar que nadie nos entienda, añadió Caroline, con la voz marcada por el peso de su propio divorcio, 3 años antes. Por elegirnos a nosotras mismas, dije yo. Las copas chocaron, y el sol se escondió tras la ciudad.
El bar en la azotea había sido remodelado desde aquella propuesta. Nuevos muebles, nueva iluminación, incluso un nuevo nombre. Pero la vista seguía igual, el monte Odd a lo lejos, el río dividiendo el centro, los puentes iluminados como joyas suspendidas. Recordé estar en ese mismo lugar a los 23 años, diciendo sí a un hombre que me prometía un para siempre. Ahora, a los 34, le decía sí a mí misma. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Caroline, después de su segunda copa. Pareces 10 años más joven. No exagero. Es como si te hubieras quitado una década entera de cansancio junto con esos papeles de divorcio. Tenía razón. Mi rostro había cambiado. El ceño permanente entre mis cejas se había suavizado. La línea tensa de mis labios se había relajado. Había vuelto a usar lápiz labial, un tono coral brillante que combinaba con mi pared del mismo color. Marcus dijo lo mismo, comenté, pensando en el portero que me había ayudado a mudarme la semana anterior. Ahora vivía en un apartamento de una habitación, a 6 cuadras del hospital. Más pequeño que el que compartí con Miles, pero lleno de luz. Pinté una pared verde salvia y otra rosa empolvado. Las plantas se acumulaban en los alféizares. Potos, sansevierias y una monstera enorme que ya estaba reclamando su esquina. Cada mueble era mío, elegido por comodidad, no por apariencia. Marcus había cargado cajas conmigo, y por primera vez rompió su habitual discreción. Señorita Crawford, perdone que lo diga, pero, está brillando, me dijo al dejar una caja de libros sobre la mesa. Luego, en voz más baja, el señor Bennet todavía pasa por aquí a veces. Se estaciona enfrente, mira hacia el antiguo apartamento. No creo que sepa que se mudó. Déjelo mirar, le respondí, colocando la vajilla de mi abuela en los nuevos gabinetes. Está buscando a alguien que ya no existe. 2 semanas después de mudarme, el día que habría sido nuestro 11º aniversario, mi teléfono vibró con un mensaje de Miles. El adelanto decía, ahora entiendo. Lo que buscaba era, no leí el resto. Le tomé una captura de pantalla y la envié al grupo con Sophie y Caroline. Sophie respondió enseguida con emojis de risa. Caroline escribió. Karma, empleada del mes. Archivó el mensaje sin abrirlo. Algunas palabras llegan demasiado tarde para importar. Como aplicar RCP a un paciente que lleva demasiado tiempo sin pulso. Puedes seguir los pasos, pero no traerás de vuelta algo que ya se fue. Esa noche trabajé en mi turno en la unidad cardíaca que ahora dirigía. Las mismas luces fluorescentes zumbaban sobre mí. La misma máquina expendedora vigilaba la sala de descanso. Pero todo se sentía distinto cuando estabas construyendo en lugar de escapando. Actualizaba expedientes cuando la noté. Amy, la nueva enfermera, sentada sola en la sala de descanso a medianoche, mirando su teléfono con esa expresión tan conocida de quien finge que todo está bien. ¿Noche larga?, pregunté, sirviéndome un café. Ella se sobresaltó y apagó rápido la pantalla. Ah, doctora Crawford, sí. El señor Peterson en la 3002 está siendo difícil. Eso no es lo que te hace tener esa cara. Se rió, pero sin alegría. Mi esposo volvió a trabajar hasta tarde. Otra vez. 3ª vez esta semana. Dice que es normal, pero tu instinto dice otra cosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parpadeó rápido para borrar. Debo estar paranoica. Me senté frente a ella, recordando mis propias madrugadas en esa misma silla. ¿Puedo contarte algo?, le dije. La noche en que mi matrimonio terminó, estaba justo aquí. Mi exmarido me mandó un mensaje diciendo que había encontrado a alguien que lo entendía mejor. ¿Sabes qué hice? ¿Qué? Le dije que se quedara con ella. La mejor decisión que tomé en mi vida. Amy me miró boquiabierta. ¿Así? ¿Simplemente lo terminaste? Terminarlo fue lo simple. Lo difícil fueron los 10 años de fingir antes de eso. Las noches de trabajo tarde, la distancia creciendo, esa sensación de volverte loca por notar lo que todos prefieren ignorar. Eso es lo que realmente mata. ¿Y si me equivoco? ¿Y si solo está trabajando? Me recosté en la silla, observando su rostro cansado.
Entonces tener una conversación honesta no dañará nada. Pero, en mi experiencia, cuando tu instinto grita tan fuerte, casi siempre tiene razón. La verdadera pregunta es, ¿quieres pasar años reuniendo pruebas o quieres empezar a confiar en ti misma? Ella se quedó pensando, con los ojos fijos en el café entre sus manos. ¿Tuviste miedo cuando terminaste todo? Terrible miedo, admití. Pero ¿sabes qué me asustaba más? Pasar otros 10 años esperando que alguien me viera, mientras yo desaparecía. Mi mamá siempre dice que no todos los finales son fracasos. Tu mamá tiene razón. Algunos finales son victorias disfrazadas de pérdidas. A veces, la mejor venganza es simplemente decidir prosperar. Me puse de pie. El café estaba frío, pero mi propósito no. Sea cual sea tu decisión, recuerda esto. Elegirte a ti misma no es egoísta. Es necesario. De regreso al pasillo, pasé frente a los monitores cardíacos. Cada uno marcaba el ritmo de un corazón, algunos firmes, otros luchando, todos intentando seguir adelante. La única diferencia era que los corazones humanos podían elegir su propio ritmo, cuando dejaban de permitir que otros marcaran el compás. Pensé en miles, probablemente despierto en algún lugar, comprendiendo por fin lo que había perdido. En Julia, descubriendo que entender la ambición de alguien no es lo mismo que conocer su alma. En Marcus, observando a un hombre mirar ventanas vacías. En mi madre, viendo a su hija florecer por fin. Pero, sobre todo, pensé en mí. En la mujer que no se derrumbó cuando su matrimonio terminó con 20 palabras. Que firmó los papeles del divorcio con la misma mano firme con la que salva vidas. Que pintó sus paredes de colores imposibles, compró el buen helado y aprendió que estar sola no era lo mismo que sentirse sola, cuando disfrutas de tu propia compañía. Miré mi reflejo en la ventana oscura de la sala de medicación. El labial coral seguía intacto tras 8 horas de turno. Los ojos, claros y enfocados. Y una leve sonrisa que, con el tiempo, se había vuelto permanente. Eso era prosperar. No grandes gestos ni venganzas dramáticas. Solo una mujer que dejó de esperar que alguien más la entendiera, y decidió entenderse a sí misma. Y ese entendimiento valía más que 53 llamadas perdidas, más que disculpas de medianoche, más que 10 años intentando ser el todo de alguien mientras poco a poco te convertías en nada. La mayor venganza, descubrí, no es hacer que se arrepientan. Es volverte completa. Si esta historia sobre aprender a defenderte a ti misma te hizo aplaudir por Adeline, dale me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando ella escribió, entonces quédate con ella. No vuelvas, ¿y la tuya? Cuéntame en los comentarios. No te pierdas más historias inspiradoras como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo.